Buenas noches. Es un privilegio, como siempre, como cada miércoles, ahora que lo vamos a hacer costumbre. Amén. Poder compartir de algo de lo que mucho el Señor nos da. Porque no podemos pagar con nada, con todas las bendiciones que Dios nos da. Amén. Y si Dios merece un aplauso, vamos a darle un aplauso antes de empezar. ¿Okay? Y yo quiero felicitar a todas las personas que están aquí al frente, porque ellos quieren estar al frente. Yo lo invito de verdad, en serio. Yo sé que usted donde está muy cómodo, yo lo sé. Pero de verdad yo me siento más con el compromiso, yo lo tengo con ustedes y con el Señor. Pero si usted pasa al frente, va a recibir más la bendición. No se va a perder nada. Y si yo me equivoco, me van a dar en fila, me van a dar una pamba cada uno al salir. Bueno, hoy es algo muy maravilloso porque cuando yo entré vi un montón de maripositas. Muchas mariposas aquí vi, gracias a Dios. Recordamos el tema anterior, sí lo recordamos, ¿verdad? El proceso que tuvo que pasar ese gusanito para llegar a ser lo que Dios fue en su diseño original, porque no nació él para ser un gusanito, nació para ser una mariposa. Y eso, cuando ya lo entendemos, sabemos para qué fuimos creados. Y esto, ya que sabemos que estamos llenos del sabemos qué y sabemos qué, que repetimos la clase anterior, ahora vamos a ver a alguien, porque todas las personas que conocemos a través de la Biblia, todos los personajes que nos mencionan, son muy interesantes todos y a cada uno de ellos, pero esta vez yo quiero hablarles de alguien que ustedes conocen, y lo conocen yo creo muy bien, porque es el que empezamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, y ya sabemos de quién es de Moisés. Y vale la pena hablar de él, y yo lo voy a hacer muy breve porque el tiempo siempre es corto. Yo sé que andan cansados porque trabajaron mucho, sobre todo las amas de casa, ¿verdad? Trabajan mucho, trabajan más que nosotros los varones. ¿Amén? No escuché ningún amén. Amén. Fuerte. Y voy a mencionar 3 etapas en la vida de Moisés que es importante saber y conocerlas un poquito más a fondo, porque tenemos a veces la costumbre de leer y leer de corridito. Yo creo que así nos enseñaron en la escuela. Y luego nos decía la maestra, ahora explícame lo que leíste. Y pues 1, 2 y 3 por mí no sabemos. Entonces vamos a tratarlo de hacerlo pues lo más entendible posible. Yo quiero que usted me ayude, y se vale interrumpir. Aquí se vale interrumpir. Yo no soy el que lo sé todo, a mí me falta mucho por aprender. Aquí el único que lo sabe todo es el hermano Caleb. Si a él le quieren preguntar algo, él sabe más, ¿verdad? Pero bueno, los teólogos, que son las personas conocedores de la palabra, y son los que se meten y se tiran un clavado a los temas y sacan los orígenes, la teología, la hermenéutica y todo lo que conocemos acerca de lo que Dios habla, porque acuérdense que Dios hablaba en parábolas y a veces ni los mismos discípulos le entendían. Entonces los teólogos a veces es un poquito difícil de entender cuando no tenemos esa sabiduría que aún no nos es dada, pero tenemos que prepararnos y ser un poquito más tercos y escudriñar más. Por esa razón yo escogí el libro de los Hechos para hablar de Moisés, porque hay un doctor que todos conocemos que es Lucas. Acuérdense que él era un doctor de la palabra, y él les habló a los gentiles junto con Pablo. Entonces, de la manera que él lo explica, aparte que lo hace muy fácil para entender, tiene otra virtud, que da muchos datos que no vienen en el Éxodo. Y no vienen ahí porque Moisés pues lo escribió. Entonces él los daba por hechos, lo que él escribió, y no se da tanto detalle. Por esa razón quiero yo compartirles en el libro de los Hechos, y vamos a empezar así. Si usted me acompaña en la Biblia, que yo creo que usted trae, y si no, pues aquí ya sabemos que tenemos las pantallas para que nos podamos ir ayudando. Dice la palabra de Dios en esta noche así: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Primera virtud, fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como un hijo suyo. Mucha bendición al haber llegado a las manos de la hija del faraón, la princesa. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso
en sus palabras y en sus obras. O sea, él creció con la cultura egipcia y él creció y bien, porque más adelante vamos a saber todo lo que él fue capaz de hacer. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y atención a este número, porque vamos a hablar de él ahorita un poquito más adelante, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Quién le dijo a él que tenía hermanos y que eran hebreos? Vamos a descubrirlo un poquito más adelante. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no le habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y se ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratas el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? O sea, en pocas palabras diciendo: it's not your problem, no es tu problema, es problema de nosotros. ¿Quién eres tú, si eres un egipcio, para que te interesen las cosas de nosotros como hebreos? Pero él ya sentía eso en el corazón porque él lo sabía. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea, él al ver que estaba un egipcio maltratando a un hebreo, pues él pues lo golpea y se le pasa la mano y lo mata y lo entierra y le echa tierra. Yo creo que tierra era lo que más sabía, pero bueno, y se dieron cuenta de lo que había hecho cuando él pensó que no. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados estos 40 años, le voy a adelantar aquí, perdónenme por favor. Pasados estos 40 años, otra vez atención a la palabra de los 40 años, un ángel se apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló a la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien había rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante juez?, te envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se le apareció. Esto ya lo habíamos leído, a ver. Sí, ¿verdad? Ok. Gobernante, perdón. A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, otra vez la palabra. Muy bien, ahora, cuando Dios tiene un propósito, sabemos la historia porque nos la cuenta. Dios tiene un propósito, pero tú eres muy pequeño y no sabes para qué es tu llamado, porque eres muy pequeño y nadie te lo ha dicho. Entonces Dios sí lo sabe, pero tú no. Pero creces tú, en el caso de Moisés, que creció, dice la palabra, porque la hija del faraón fue la que lo aprendió, y su hermana Miriam, que fue la que le dijo a ella: yo tengo quien lo amamante, yo tengo quien lo críe. O sea, ya la niña de 7 años, que era su hermana, pues ya le había conseguido a alguien que lo cuidara y que lo amamantara, y esa persona pues era la misma madre. Entonces ella a los 7 años pues ya se le había prendido el foco y había resuelto la situación, el problema que tenía Moisés en cuanto a su alimentación y quién le iba a cuidar. Porque si ustedes saben, en la cultura egipcia pues para todo tenían sirvientes, ellos no podían hacer nada que tendría que ver con las cosas de los quehaceres. Entonces ella a los 7 años le resuelve, y sabemos que era aproximadamente como 7 años mayor que él. Y Aarón, que también será su hermano, más o menos 3 años. Entonces ella a los 7 años ya le había resuelto. Las mujeres bien inteligentes desde chiquitas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un hombre? ¿Verdad? A los 17 años así como que un canasto, o sea, ¿qué hago? O sea, no hubiera dicho nada.
pero la niña le había resuelto ya. Entonces, Moisés, hay un problema cuando uno crece, va creciendo con un ego, con una manera de no clara, porque como estás criado bajo ese imperio, que todo lo tienes, y aparte pues eres bueno, te dan todo, eres el consentido, entonces el ego tuyo como que se eleva y te desubica y te hace que no te ubiques de dónde has venido. Muchos de nosotros, y yo conozco varias personas que la suerte, por destinos del azares del destino y porque Dios así lo quiso, han sido exitosos en la vida y vienen de barrios muy humildes, pero se les olvidó de dónde venían y ya ven amigos de la infancia y se hacen como que no los conocen, porque pues como ya no tienes lo que yo, entonces como que no soy digno o tú no eres digno de que yo sea tu amigo, y se les olvida. Entonces era un impedimento el de Moisés, el haber llegado a donde llegó, porque de alguna manera se le olvidó. Pero bueno, Dios se encarga de todo cuando hay un propósito, como lo dije. Entonces Moisés al defender al hebreo de su raza, de donde él venía, por ese maltrato que tenían los egipcios, porque eran esclavos, hacían adobes, ustedes se recuerdan. Entonces él se le va la mano y el faraón, al ver esa traición que Moisés le hizo a ellos cuando tenían todo, entonces él lo quiere matar y lo persigue. Entonces ahí él huye de Faraón y se va a una tierra como un forastero, como un extranjero, como un desconocido, tierra de Madián. Entonces ahí el Señor se encarga de decirle que él pues no era el que él pensaba que era, porque llega ahí, y más adelante lo vamos a ver, que llega y pues le dan un trabajo que para los egipcios era lo peor que tú podías hacer en esa cultura, que era pastor de ovejas. Entonces él lo sabía, mas sin embargo él tiene que hacer esa tarea, cuidar las ovejas. Y otra cosa, no eran de él trabajaba para el suegro de él, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, cuando tú tienes un propósito y crees que vas para donde Dios quiere, Dios te manda para otro lado, como para que sepas que no es lo que tú dices, sino lo que Él dice. Entonces, una vez que ya fue ubicado en donde Él tenía que estar, entonces sí, ya caminas sobre el propósito de Dios. Y acuérdense que Moisés, una vez que él está cuidando las ovejas, se le aparece el Señor en una zarza y le dice lo que tiene que hacer, que oyó el clamor del pueblo y que lo envía para ser rescatados. Y acuérdense que cuando Dios va a hablar a alguien para la vida de esa persona que Él está suplicando por esa ayuda, no se te va a aparecer en una nube, te va a enviar a una persona, como lo hizo con Moisés. Yo pregunto, ¿ustedes creen que Dios necesitaría de Moisés para rescatar a su pueblo? No, claro que no, pero ¿por qué lo escogió? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? A Moisés le pasó y vamos a ver cuáles fueron esas etapas. Ahora, el número 40 es muy significativo a través de la historia porque nuestro Dios, para purgar la tierra, como para limpiarla del pecado del hombre, acuérdense que vio nada más que Noé era el único que rescatable de todo lo que había. Entonces fueron 40 días del diluvio de agua, 40 días. En el monte Sinaí, Moisés, cada que él subía a hablar con Dios, a buscar de su presencia, a buscar de él, también fueron 40 días los que él iba antes de ser enviado a la misión que iba a hacer. El pueblo de Dios, una vez que Moisés rescató al pueblo, fueron 40 años los que anduvieron dándole la vuelta. Y si usted se fija, de Egipto a tierra de Canaán, donde ellos fueron, donde entraron, a marchas muy, muy forzadas, lo más que se podían tardar era 1 mes y medio. Y más o menos eran como 5 o 6 millones de personas las que iban detrás de Moisés. Entonces, ¿por qué 40 años? ¿Acaso se les perdió el GPS? ¿El Señor no los guió como debería de ser? Entonces hay un trasfondo teológico. Acuérdense que les dije yo que los teólogos son bien buenos para decirnos todas nuestras dudas. Entonces aquí tenía que ver con la cultura y las creencias de ellos, porque ¿dónde estaba el pueblo de Dios? En Egipto. ¿Y Egipto qué es? Es una tierra de dioses falsos, donde la idolatría y los dioses ajenos
esos eran los que más abundaban y Dios tenía que tratar con ellos. De hecho, no entró ni uno de los que Moisés sacó, fue un pueblo nuevo. Bueno, Salomón, fueron también 40 años los que estuvo como gobernante en esa tierra de Israel. Elías estuvo 40 días también bajo la lluvia, encomendándole lo que Dios le encargó. Y bueno, todos sabemos cuántos días estuvo el Señor en el desierto. ¿Quién me dice? 40 días y 40 noches. Y ese Jesús que mandó el Espíritu Santo no era el mismo Jesús que regresó. Entonces el número 40, usted, cada que le digan del número 40, así como Moisés, fueron 40 años en ascendente, 40 años de prosperidad, de convivir con el pueblo, con los gobernantes y teniéndolo todo, de la cumbre de Moisés, fueron 40 años. 40 años como pastor de ovejas en tierra extranjera, donde él no era nada, y era el trabajo peor pagado para la época, y 40 años más en el servicio del Señor. Entonces el número 40 significa mucho, y usted ya sabe, cuando le pregunten, no, hombre, los van a dejar maravillados a las personas que les comenten. Entonces ya sabe usted que el número 40 significa por lo menos esos ejemplos que yo les di. Ahora, 40 años es la primera etapa de Moisés, donde era el hombre consentido, era el hombre que le podía pegar a la esfinge, le quebró la nariz a la esfinge y nadie le dijo nada, era el mimado por la hija del faraón. Entonces Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, Muchas de las veces nosotros también pensamos que somos alguien y nos creemos alguien. Y el orgullo es el que dejamos al final. Entonces a Moisés le pasó creyendo que era alguien 40 años. Pero bueno, fueron otros 40 años en su segunda etapa, ¿verdad?, de Moisés, cuando él fue expulsado, porque como lo dije hace un ratito, el faraón lo quería matar, lo persiguió, él huyó a tierra de Madián y fue ahí aceptado por Jetro, el suegro, el dueño, y él estuvo 40 años más como pastor de ovejas, entendiendo que era nadie. Eso cuesta y duele mucho, hermanos, porque una vez que nosotros hemos entendido de dónde venimos y quiénes somos y para dónde vamos, eso a veces nos duele y nos duele mucho y no nos gusta. Todo lo que sea para adelante, todo lo que sea ganar, eso todos lo queremos. Pero si de repente te dicen, oye, tú eres el gerente de la tienda, la que usted quiera de aquí, y de repente, oye, pues ahora vas a ir a lavar los baños. Oye, espérame, ¿por qué? ¿Me porté mal o qué? No nos gusta para atrás nada. Pero si te dicen, ahora vas a ser el gerente, eras el cajero, ahora vas a ser el gerente, eso sí nos gusta. Pero cuando te dicen y entiendes que verdaderamente dices, es que esto es lo que soy, ¿para qué me extraña? Si de aquí vengo. Como cuando uno va y visita a nuestros parientes a México, o no sé de qué parte usted sea, no es ni siquiera tantito de lo que era antes. Dices, oye, no era así mi casa, no era así mi barrio, ya pintaron, ya la escuela ya no está, ya la plaza ya no está. Y se siente uno con esa nostalgia, y es un barrio muy pobrecito. Porque bueno, al menos de donde yo vengo no era una colonia así como que muy rica, era de media para abajo, pero éramos contentos y felices. Bueno, entonces Dios tuvo que tratar con él en esa parte. Y los otros 40 años fue ya en el propósito del Señor, ya cuando se le encarga, a pesar de que Moisés dijo, no puedo ir, se me hace que te equivocaste. Esa fue la primera pretexto que le puso Moisés a Dios, porque él era tartamudo. Dice la palabra que era tardo para hablar. Entonces dijo el Señor, pues si yo nomás te digo que vayas, tú no vas a hacer nada. Pero eso nosotros lo ponemos como pretexto cuando Dios tiene un propósito para tu vida. Tú le vas a encontrar un montón. Si ahorita el hermano te encarga de una tarea, ¿tú qué le vas a decir? No, es que me falta estudiar un año. Mire, el discipulado que nos van a dar y que nos están dando, yo le aseguro que el año que viene yo ya estoy listo, hermano. Póngamelos a todos en fila. Y pasa ese año y se enfermó, se cambió, se divorció, se anda enojando y dice, no, hermano, es que me falta otro año de saber tratar a los hermanos.
Cuando ya aprenda ese otro año, entonces ya estoy listo. Entonces pretextos va a haber muchos. Y Moisés también, Moisés no fue la excepción. Él le encargó eso y él fue. Entonces Moisés, en esos 40 años, entendiendo quién era, creyendo que no era alguien, que era alguien, entonces ya Moisés, conociendo lo que Dios hace, aunque no sea nadie, él sabía que él no iba a hacer nada, él solamente obedeció lo que el Señor le encargó, y eso tardó, porque acuérdense, hace ratito mencioné que Moisés fueron 40 días que pasó bajo la presencia del Señor. Dice la palabra que él bajaba y la gente le veía el rostro resplandeciente y con brillo, con mucho brillo. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia del Señor. Entonces eso fue lo que hizo que Moisés entendiera que conociendo lo que Dios hace con alguien, aunque no sea nadie. Entonces estas 3 etapas que yo les menciono aquí, pues no sé si alguien está ahorita en este momento en esa parte de arriba creyendo que es alguien. No sé si usted se encuentra en ese lugar ahorita, o no sé si esté entendiendo que no es nadie y Dios esté tratando a su vida con alguna prueba, con algún trabajo, con alguna falta de fe, no sé, pero puede ser. O ojalá y todos estemos ya en ese último paso como Moisés, donde ya sabemos que aunque yo no sea nadie, el Señor tiene un propósito para mi vida, ¿verdad? Eso sería lo más bonito. Ahora, ok, aquí cuando Moisés está aquí en esta parte y dice la palabra que pues él ve el maltrato, ¿verdad?, del hebreo, y él se siente, como lo podemos ver en el libro del Éxodo, en el 2:21, y mire cómo el mismo Moisés narra en Éxodo 2:1, dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que conoció y dio a luz un hijo. O sea, aquí él dice que él se casó con una familia de la tribu de Leví, que en este caso Moisés. Ahora, en Números 26:59 nos da un poquito más de detalle. Dice: la mujer de Amram se llamó Jacobet. Y usted puede decir, bueno, ¿y eso cómo qué? Bueno, es que ya sabemos algo más. Esos eran los suegros de Moisés. Es Amram y su mamá o su suegra Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. O sea, nacieron ahí, en ese lugar. Esta dio a luz a Amram, a Aarón y a Moisés, y a María su hermana, que también conocemos un poquito como Miriam. Acuérdense que Marías hay muchas, pero la palabra también dice, y es válido la traducción del nombre de María como Miriam, la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Ahora, aquí cuando Moisés ve la injusticia que había para el pueblo, pues él como que ya sentía ese llamado de superhéroe, ¿no? Y la primera proeza que él hace, y también la última, es que se le pasa la mano. Él se siente super Moisés, y queriendo él disciplinar al egipcio, pues lo mata y lo entierra en la arena, donde pues yo creo que era lo que más había. Entonces no creo que había tenido ningún problema. Entonces él creía que era alguien, entonces su ego lo hizo que él pensara que él era un superhéroe. Pero más adelante pues sabemos que era un superhéroe frustrado, porque pues tuvo que huir y no era el que él pensó. A lo mejor para la gente que lo vio o los defendió, pues él también se les hizo hasta sospechoso, porque pues quién era él para que se preocupara por los hebreos, y él lo veían como un egipcio. Ahora, esa es la primera etapa de Moisés en cuanto a lo que él se creía que era. Ahora vamos a leer en el Éxodo 2 lo que viene siendo la segunda etapa de él. Dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Aquí, Madián, voy a hacer un hincapié aquí poquito porque nos sirve. Mucha gente podrá decir, bueno, ¿y tierra de Madián de dónde salió o quién es? Acuérdense que Abraham, su primera esposa era Sara, pero Sara muere y él se casa con una segunda esposa de nombre Setura. Y ellos tienen a esta hija, y esos, acuérdense que Dios les dice que se tienen que ir, y ellos van y hacen una
tribu ahí en Madián. O sea, que eran pues de la familia prácticamente. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían al sacerdote de Madián, y aquí quiero también hacer un hincapié, sacerdote de Madián, refiriéndose al suegro, al papá. Y sacerdote, pues aquí hay una duda un poquito con los teólogos, porque sacerdotes todavía no había en la época. El que los implanta o el que los ordena es el mismo Moisés. Pero bueno, más bien aquí la palabra en las traducciones, acuérdense que hay un poquito, a veces en el error de la traducción, a veces la palabra es tan parecida que en el hebreo, que es traducida en el Antiguo Testamento porque así estaba escrita, a veces una comita o una letra hace que cambie toda la palabra. Entonces ahí no voy a entrar en ese detalle porque no me corresponde, pero lo menciono porque sacerdotes en esa época no había. Entonces más bien era como un chamán o era alguien, un sabio para Madián, pero la palabra sacerdote puede encajar ahí. Nada más como dato. Ellas vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. O sea, habían ido ellos a sacar agua las hijas de él. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Y yo creo que este pasaje le gusta mucho a los pastores, porque ¿por qué corren a la gente? Y dijo, no, pues es que ahí dice, mira, desde ahí dice que los pastores las echaron de ahí. Entonces, hay algo que los pastores hacen desde la época esa, ¿verdad? Entonces, por si usted, ojalá no sea su caso, pero ahí es muy clara la palabra. No se refiere a eso, pero es algo que se puede mencionar. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Si ellos se tardaban muchísimo. Esos viajes eran casi de un día, entonces el ir y traer agua y venir era, y luego aparte con las ovejas pues era una labor muy pesada, mas sin embargo regresaron pronto y él se extrañó. Entonces dice, ellas respondieron, un varón egipcio. ¿Cómo supieron que era egipcio? Porque caminaba así como los egipcios. No fue por eso. ¿Cómo supieron que era egipcio? Porque él, acuérdense que había crecido con las costumbres y con los atuendos y con las vestimentas de ellos. Entonces yo me imagino, no dice la palabra, pero yo me imagino que estaba vestido como uno de ellos. Por eso pensaron que era egipcio. Aparte, el pelear y el defenderse como alguien de rango, y al verlos defendido él a los que estaban ahí, que eran varios, pues tenía que saber y conocer de armas. Entonces eso nada más lo podía poseer una persona de alto rango, como una persona egipcia. Por eso ellos le responden de esa manera. Nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. O sea, ya estaba haciendo puntos ahí. O sea, las conquistó. No, los hombres también sabemos cómo conquistar de vez en cuando a la mujer y sabemos de qué manera. Y Moisés pues no fue la excepción. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. O sea, quiero ver a esa persona que las defendió y las libró de ese problema tan grave que tenían. Quiero conocerlo. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ya tenemos otro dato más. Se casó. Mira hasta dónde llegó esa defendida. ¡Wow! Qué compromiso tan grande, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que Moisés tenía un suegro, ¿verdad? Que tenía una suegra de nombre también. Ahora tenemos el nombre de su esposa. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Si tuviéramos Facebook en la época, pues era una estoqueada bárbara la que le hicimos a Moisés aquí con este texto, ¿verdad? Sabemos los nombres de los suegros, el nombre de la esposa y el nombre del hijo. Entonces, esto no lo narra el libro del Éxodo tan detallado con nombres y con tantos datos tan fáciles de entender. Por eso yo escogí compartírselos para tener más información y que fuera un poquito más fácil. Muy bien, ahora, aquí Moisés, pues ya sabemos que fueron 40 años de ego, 40 años de crecimiento, donde él tenía una familia real y luego acá, pues una familia pobre, ¿verdad? Allá
con el faraón, pues él tenía sirvientes y hacían el trabajo, y acá, pues no, él tenía que trabajar y él tenía que hacer las cosas del hogar. Aparte, allá tenía una familia de abolengo y él se dio cuenta que la familia que tenía, pues no era de abolengo. Acá él tenía y hacía lo que él quería en Egipto, y acá pues ya no tanto, porque se casó y le dio una esposa. Entonces ya no podía hacer lo que él quería, ya tenía una esposa. Dios sabe también cómo tratar a los varones, ¿verdad? Cuando se sienten superhéroes, entonces Dios sabe que te va a dar un anillo que tiene kriptonita y te va a poner y te va a bajar la velocidad a 0 para que no camines a ningún lado. Entonces ahí podemos ver la diferencia que hubo entre un Moisés de una etapa y otro Moisés de una etapa diferente, que era la que tenía que trabajar para ubicarnos. Cuando Dios va a tratar a ti, Él primero nos va a pasar por el fuego, dice su palabra, por pruebas, por pasos importantes para llegar a donde Él quiere que tú llegues. Ahora, quiero comentar algo muy importante también aquí. Madián, ya dijimos que es la tierra de la segunda esposa de Abraham, Cetura. Jetro y Reuel, aquí lo menciona como el suegro, y es lo mismo, es la misma palabra, ahí lo menciona uno y otro. Pero Reuel en el Corán, que no tiene nada que ver con nosotros, pero ahí lo menciona como Shoabib, que puede ser también considerado, ellos lo llaman como un sacerdote más bien, no como alguien, un sabio, un profeta. Esa es la palabra que le dan ellos, pero eso es allá con ellos en el Corán. Y más adelante también lo llaman a ese mismo Jetro o Reuel Joboab, pero Joboab es lo que les decía yo, no quiere decir suegro. No es que Moisés haya tenido 3 suegros, porque se pudiera pensar eso, sino que es un error por esa palabra, con la pequeña traducción o error de traducción, significaría cuñado, que más adelante se comprueba ese mismo nombre cuando Moisés le da el encargo de de administrar algunas cosas cuando estaban en el desierto. Nada más como un dato. Ahora, aquí en el Éxodo, en el capítulo 3, yo se los quisiera leer, pero es todo el capítulo y es muy largo y el tiempo no nos lo permite, pero yo le voy a invitar para que usted lo lea y usted pueda ver lo importante y lo maravilloso que es el Señor en cuanto a lo que le dice en la instrucción que tenía que hacer Moisés, qué tenía que hacer, qué tenía que decir, y todo lo que iba a ser mostrado a Faraón para que liberara a su pueblo. Pero hay algo muy importante que yo quiero mencionar aquí de este capítulo 3 del Éxodo, porque termina con algo muy importante, que es la zarza ardiendo del Señor. Eso fue lo que a Moisés le impactó, lo que a Moisés le llamó la atención, lo que transformó y lo motivó a Moisés a que empezara a tratar a Dios en su vida, y eso es lo que más resalta en el libro. Ahora, así terminó su segunda etapa y empezó una nueva. Muchas veces nosotros estamos esperando ese fuego, esa llama que encienda y no se apague, donde podemos escuchar un texto y dice, heme aquí, envíame a mí, y uno se creía profeta y se cree uno, voy a ir a todas las naciones y voy a ir yo estoy listo, ya, mándame a mí. Y luego uno escucha una canción y dice, no, pero pues despacito, muy despacito, por ahí va la canción. Entonces soy de emoción, o sea, me siento muy bien y luego me siento muy abajo. Y en el caso de Moisés, esa llama que estuvo y permaneció en Moisés, pues fue hasta que el Señor se lo llevó. Fueron 40 años donde esa llama no se apagó, permaneció por siempre en su corazón. Pero ese proceso fue duro, porque acuérdense que antes de llegar ahí, él fue tratado 40 años nada más. Pero nosotros somos tratados una semana o 10 días o 5 días y ya nos andamos rajando. Esto no es para mí, yo para qué iba, yo no quería ir, y le echamos la culpa al de al lado siempre. Es que tú me dijiste, yo no quería ir, tú me dijiste. Resulta que a mí me iba mejor antes de que yo fuera ahí donde voy a la iglesia, a mí me iba mejor, me empezó a ir mal cuando empecé a ir, y queremos echarle la culpa desgraciadamente a lo que es mejor para nuestra vida, pero porque así somos de malagradecidos. Pero bueno,
eso lo quería yo comentar. Entonces empieza ahí la verdadera misión de Moisés cuando él entendió que conociendo lo que Dios hace con alguien, aunque no sea nadie, él entendió el verdadero propósito. Y yo quiero aquí entrar en este tema ya para finalizar, que esa zarza que ardió en Moisés, yo no sé de qué tamaño esté en tu corazón y de qué es lo que tenga que hacer el Señor en tu vida para que esa zarza, como Moisés la vio, sea transformada en un corazón ardiendo por Él, por las ganas, por el deseo, por lo que Él de verdad, esa misión tan importante, porque hay algo muy importante que dice el libro, que apacentando las ovejas. Y hay algo muy importante que quiero comentar, que Moisés no se fue solo. Moisés llevaba a su familia con él en esa misión, en el desierto, y también las ovejas que no eran de él, eran de su suegro. O sea, él no descuidó su trabajo, ni su compromiso, ni su relación por servir al Señor. Así como tú vienes desde donde vienes, porque a veces te tardas media hora, 40 minutos, a lo mejor alguien más, pero en tu corazón está ese deseo de venir, de llegar, de estar aquí, de servir en algo para el Señor. Dice la palabra que en delicados pastos y aguas me pondrás. No eran lugares de las ovejas de delicados pastos. Las ovejas no comen arena. Mas sin embargo a Moisés no le importó, porque él entendió que él, siendo nadie, iba a ser utilizado por el Señor. No hay que fijarnos en dónde estamos, ni en qué condición estamos, ni la responsabilidad que tienes. Dios se va a fijar en que eres una persona responsable, que aún y que tienes compromisos con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas, con tus hermanos, aún y con todo eso estás aquí. Aún y con todo eso buscas del Señor. No es suficiente, como dije en la clase anterior, sabemos que tenemos que hacerlo. No es suficiente. Tenemos que dar el siguiente paso. Así como Moisés tuvo que pasar esas 3 etapas, muchas de ellas dolorosas, pero al final, acuérdense que un sacrificio de dolor no puede llegar a ser una bendición si no hay un verdadero propósito en nuestra vida para Dios. Yo te invito que ya que estás aquí, entrégate con el Señor. Pídele por eso que tú anhelas en tu corazón. Es tiempo ya. No necesitamos más tiempo. No necesitamos más cursos. No necesitamos aprender más. Lo que necesitamos es hacer más. Yo no soy pastor, ni quiero serlo, porque veo a los hermanos cómo andan, y no porque no quiero una responsabilidad así. Yo creo que yo le puedo servir al Señor de una manera diferente. Acuérdense que todos somos miembros activos de un cuerpo donde la cabeza es Cristo Jesús, pero activos, no desactivos. Si usted sabe hacer una cosa y el hermano sabe hacer otra y otra y otra, unidos todos vamos a cumplir una función que el Señor quiere que se haga, que es que nosotros seamos miembros activos de su iglesia. Y no esperar a que me digan apretar una silla o recoger algo que esté tirado o una bendición de repente al hermano, pues tenga hermanito para que vaya y coma con su familia. Que nosotros siempre estemos adelantados a eso. Eso es lo que verdaderamente el Señor quiere. Y está hablando a tu vida el día de hoy. Qué bueno que puedes venir, qué bueno que estás aquí, qué bueno que podemos aprender, como la vida de Moisés. ¿Cómo estás tú ahorita? ¿En qué posición estás? ¿En qué etapa estás tú? ¿Necesito brincar a la que sigue o aquí me quedo? Ojalá y todos lleguemos en ese caminar con el Señor, porque al final nos vamos a dar cuenta que es la mejor decisión que pudimos haber tomado, ser usados por el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a dar gracias al Señor por este día tan maravilloso.
Señor, gracias te damos en esta noche porque eres bueno. Señor, tú conoces mis necesidades, tú conoces que esa llama que has encendido, tal vez este año, el año pasado, hace un mes o hace varios años, es tiempo, Señor, es tiempo que dé fruto. Úsame, Señor, envíame a mí y no me dejes como los propósitos incompletos que he hecho en inscribirme en el gimnasio y al mes retirarme, ni esas dietas que he empezado y he terminado porque es duro no comer, ni ese discipulado que también he dejado, Señor, y no he terminado por el tiempo, por la falta del tiempo. Pero, Señor, el tiempo es lo que mejor repartido está en el mundo porque tú nos lo diste por igual a todos. Señor, haz que en mí crezca esa necesidad de ti, haz que en mí crezca esa dependencia a ti, haz que en mí crezca ese deseo, Señor, por servir, por ayudar, cualesquiera que sea, Señor, esa parte que necesito cambiar, hazlo tú por mí, porque yo en mis fuerzas no voy a poder. Señor, te pido que esta noche derrames de tu Santo Espíritu sobre tu pueblo, Señor, que quiere, Señor, ese llamado, esa flama, Señor, avívala, crécela, Señor. Que seas tú a través de ellos, que la gente pueda ver tu rostro a través de ellos, Señor, que puedas tú ser sus manos, sus pies, su voz, sus ojos, y como dice tu palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Señor, es tiempo, Señor, escucha los corazones de este pueblo, Señor, que te aclama y te bendice. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque eres bueno. Y todo esto te lo pedimos por el nombre que es sobre todo nombre, que es el de tu Hijo amado Jesucristo, a quien daremos gloria y honra y por todos de los siglos santos. Y todos decimos amén.